Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a una transmisión más de Lifeway Niños. Mi nombre es Brenda Vadillo y no estaré sola en este tiempo, estaré con una invitada especial que más tarde la van a ver conmigo aquí, porque vamos a estar hablando de este tema tan importante, cómo enseñar a los niños a orar a la Biblia. ¿Tú lo has hecho? ¿Lo has practicado? Creo que es un tema que es muy importante retomar. De por sí la oración es muy importante, pero ahora hablar de orar la palabra de Dios, considero que nunca te vas a quedar sin nada que decir. Así que estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros. Recuerda que en Lifeway Niños decimos nosotros que tu llamado es nuestra misión, haciendo estos conversatorios para aprender juntos, examinar la palabra de Dios y apoyar el crecimiento espiritual de nuestros niños, desde la edad de preescolar hasta la edad de los escolares, 11, 12 años incluso. Así que si estás comenzando a estar aquí con nosotros, te invito a que compartas este tiempo de enseñanza, compártelo en tus redes sociales o etiqueta a alguien más para que pueda agregarse y juntos estemos conversando. Así que cualquier cosa que tú quieras, te pido que también tú comentes de dónde eres o cada punto que estemos mencionando, también compartas tu pensamiento sobre esto o alguna experiencia que hayas tenido con tu pequeño o con tu pequeña. Así que antes de pasar a otro, quiero presentarte a esta persona que se llama Cecilia Verdi. Ceci Verdi, probablemente tú ya la hayas escuchado o visto en algún momento. Si tú nos sigues en nuestras redes sociales, probablemente la hayas visto en nuestro congreso llamado o tal vez en nuestro evento o nuestra capacitación anual de Escuela Bíblica de Vacaciones. Ella siempre ha estado con nosotros desde el área de preescolares, escolares y últimamente ha estado en el área de amigos especiales, niños con capacidades diferentes. Y es una bendición cada vez que nos acercamos a ella a pedirle que esté con nosotros en estas conversaciones tan interesantes. Así que démosle la bienvenida a Ceci. Ceci, ¿cómo estás? Hola Brenda, bien, mucho gusto, gracias por estar acá. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Ceci. Sabemos que eres muy ocupada. Ella está en su iglesia sirviendo. Estuvo en el ministerio infantil, ahora estás con los adolescentes y también con los jóvenes, si no mal recuerdo, ¿verdad? Sí, gracias a Dios hemos podido estar en varias áreas y Dios me ha permitido también justo llenarme de todas esas áreas para poder comprender un poco y también saber cómo enseñar a niños y jóvenes. Exacto, ella es especialista, bueno, se está especializando con niños con capacidades diferentes. ¿En qué área en específica? Es lo que llamamos educación inclusiva, que es más hacia los problemas de aprendizaje y todo lo que tiene que ver con los procesos de aprendizaje. Eso es muy interesante. Oren por nosotros para que Ceci muy pronto estemos hablando de todas estas formas incluso de llegar a los niños, que sus capacidades cognitivas, incluso motrices, puede llevar a una enseñanza un poco diferente, ¿verdad? Sí, la verdad es que es impresionante porque la Biblia dice que Dios vino a morir por todos nosotros. Y eso incluye a las personas que tienen discapacidad, a las personas que no escuchan, a las personas que tienen una forma diferente de ver el mundo, y es impresionante cómo Dios nos ha amado a todos y nuestra labor es llevar su palabra a ellos también. Wow, es interesante verlo desde ese punto de vista, que muchas veces nosotros lo hacemos a un Olvidamos lado. un poco a veces. Definitivamente. Y es por eso que la invitamos. No solamente tiene esa especialización, sino también ella es pedagoga. Entonces ha trabajado con varias edades durante toda su etapa de maestra, de líder dentro de la iglesia. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos comenzando un poco? Muchos de nosotros sabemos que la oración es importante. Es vital. Es vital, exacto. Es una disciplina dada directamente en la palabra. O sea, no es como si quieres orar, ¿no? Es algo que es necesario para nosotros. Lo hemos platicado, es como la comida, es algo que nos nutre y que también permite que nos relacionemos con Dios. Exactamente. Y qué más importante es que nosotros como líderes, como padres, algunos de ustedes, pues podamos no solamente vivir ese tiempo de oración, de comunión con Dios, sino que también los niños lo vean y que nosotros lo enseñemos a cómo debemos orar. Sí, es importante porque creo que a veces como padres y maestros se puede platicar con muchos de ellos,
creemos que los niños son demasiado pequeños o que los niños no son capaces de mantener la atención, ¿no? Como que aún para nosotros la oración a veces es un tiempo pesado, un tiempo aburrido podría ser, entonces decimos, no, pues si a mí me cuesta trabajo, a los niños más. Pero entonces habrá una edad en la cual los niños están preparados para acercarse de esta manera y la realidad es que no, o sea, yo estoy impresionada porque la Biblia misma nos habla y todo lo que Dios nos ha querido decir está ahí. Y estaba el otro día volviendo a leer el pasaje de Mateo 19 del 13 al 15. Quiero compartirlo porque normalmente nos centramos en la bendición que Jesús hace a los niños y es que es un pasaje impresionante, pero quiero que lo leamos juntos. Dice Mateo, entonces le trajeron a Jesús algunos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara, y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños, que es lo que siempre nos centramos, no les impidan que vengan a mí, porque como son ellos, así es el reino de los cielos. Y después de poner las manos sobre ellos, se fue. Y es un pasaje que todos conocemos, que es muy impresionante, pero me gustaría que juntos pudiéramos centrarnos en una palabra en especial el día de hoy. Y la palabra es, le trajeron. Porque los niños probablemente estaban cerca, probablemente estaban ahí siguiendo pues las familias, sabemos que seguían a Jesús, pero hubo alguien que los acercó y creo que es un papel activo que nos compete. Nos compete como padres, nos compete como maestros, aún nosotros que estamos de este lado de la enseñanza, animar a los padres a acercar a los hijos. Es un papel que Dios nos ha encomendado y que es reconocer primeramente que estar cerca de Jesús es el mejor lugar en el que pueden estar. Creo que muchas veces decimos, es demasiado pequeño, es demasiado inquieto y no puede comprender, pero la realidad es que Jesús los acerca, los bendice y le ora por ellos, o sea, reciben la bendición de Jesús. Y considero que, o sea, como tú bien lo mencionas, si nosotros les enseñamos y a nosotros nos cuesta trabajo a la edad que tenemos, sería más sencillo incluso para los pequeños que si desde una edad temprana les enseñas el cómo orar o de qué método podría funcionar o algo que pueda facilitarle, creo que cuando él crezca eso va a ser como cualquier cosa. Claro, al final la oración es un hábito también, o sea, y un hábito es algo que se desarrolla desde pequeños. ¿Cuántos de nosotros no seguimos haciendo las cosas como nos lo enseñaron nuestros padres? Exacto. Como sus padres se los enseñaron a ellos. Y recordemos que los niños aprenden a través de la imitación. Los niños, entre más pequeños son, aprenden también, a través de la repetición. Entonces, una de las formas en las cuales creo que podemos enseñar a los niños es siendo un modelo para ellos. ¿Qué es un modelo? Es algo que vemos, que descubrimos y que aprendemos a través de eso. Entonces, la Biblia, les digo, habla acerca de esto. Exacto. Y Deuteronomio dice, esto que yo te mando, lo tendrás en tu corazón, lo vas a repetir a tus hijos y lo vas a enseñar. ¿Qué quiere decir esto? Que no es algo que está forzado. No. Quiere decir que es tan real en la vida de los padres, y así lo debe ser la oración, que es algo natural que se pasa a los hijos. Es algo tan natural en los papás y su primer recurso es la oración, que los niños van a poder ver y los niños van a saber, ok, cuando hay un problema en casa, mamá no entra en crisis, papá no se enoja, papá no explota, ¿no? Y su reacción directa. Exacto, ellos buscan a Dios y ellos oran. Exacto. Ok, entonces esto ha de funcionar, podrían pensar los niños, ¿no? Exacto. Porque es algo que papá y mamá hacen y los niños confían en sus padres. Exacto, y Jesús fue el primer modelo de oración. Claro. O sea, no podemos decir otra cosa primeramente que eso. O sea, ¿por qué yo debo ser el modelo? Porque Jesús fue el primer modelo. Y vemos alrededor de la Biblia, vemos en los evangelios también cómo Jesús se apartaba a orar, Jesús oraba con la gente, pero lo podían mirar, lo podían ver y él expresaba todo eso. Y ahí denotaba la importancia de este tiempo. Claro, y por eso los discípulos, si bien hacen preguntas importantes a Jesús, pero una gran petición que le hacen es, Jesús, enséñanos a orar. ¿Y por qué? Porque ellos veían que Jesús en la oración recibía consuelo, recibía esa llenura del Padre y esa fuerza, porque Jesús tenía jornadas impresionantes de trabajo. A veces nosotros nos cansamos y decimos, ¿cómo le hacía Jesús él siendo también todo hombre? Y es porque su fuente estaba en la oración y en buscar al Padre cada día. Qué hermoso que en cualquier situación los niños sepan desde temprana edad que pueden en cualquier situación, tanto pequeña como grande realmente,
acudir a Él, porque no sé si te ha pasado, Ceci, que luego llegan niños, por ejemplo, a la escuela dominical, en la clase de los domingos, en cualquier otro momento, o un sobrino, no, tu propio hijo, y te dice, no quieren orar. Y a mí me sorprende cuando un niño no quiere orar porque tiene miedo a no saber qué decir, tiene miedo a equivocarse. Sí. Y yo, wow, creo que ahí está la tarea importante, ¿no? Que tenemos nosotros, primero los padres, posteriormente nosotros como apoyo dentro de la iglesia, a poder llevar al niño a que esté tranquilo y que no es, o sea, cualquier persona puede orar y acercarse a Dios, y es algo tan simple y tan hermoso que Dios permite que nos acerquemos a Él como estemos prácticamente. Sí. Y es que creo que parte también desde el concepto que tenemos de la oración, el acercarnos a Dios, pero como nosotros sabemos que es tan importante, recordemos que solo el Espíritu Santo puede poner también en nosotros esa hambre, y así también en los niños. Creo que algo importante que nosotros como adultos podemos hacer es orar por los niños, orar para que Dios les dé hambre, orar para que ellos puedan acercarse a Dios con un corazón abierto, con unos oídos abiertos. Y me acuerdo que una vez, tengo una hermanita pequeña, y ella me preguntaba, oye, ¿pero por qué oramos? ¿No? Y es como esas preguntas que uno ya está más dormido, pero dices, wow, Dios, como ellos desde pequeños tienen el interés. Y también me preguntó, ¿y Dios nos oye? O sea, yo le hablo, pero Él me oye. Ellos tienen inquietudes. Muchas. Y también son cosas que Dios pone en sus corazones. Entonces creo que como adultos, como padres, como maestros, nosotros podemos orar por los niños y decir, Dios pone en ellos esa hambre por buscarte, pone en ellos esa necesidad de ti, y acercarlos a la oración también. Sí, totalmente. Vemos y vemos cómo todo nos lleva a esa conversación directa con el pequeño, y la confianza que pueden depositar no solo en nosotros, sino principalmente en Dios, en cualquier circunstancia. Y fíjate que ahorita que me comentabas de tu hermanita que te preguntó qué, porque la oración, qué es eso, cómo se hace y demás, fíjate que me hizo recordar un libro que queremos presentarles, que también es una herramienta, es un modelo que podemos tener con ellos, y es este libro, El barbero que quería orar. Este es un libro de R.C. Sproul. Tal vez tú ya has escuchado El burrito que carga un rey, has escuchado sobre las lucecitas, la copa envenenada del príncipe. Todos esos nos ayudan, pero este en específico, y creo que tú también ya lo conoces un poco y lo estuviste hojeando, está este nuevo libro que nos ayuda a cómo podemos enseñarle a los niños a orar. Y así como tú tuviste tu tiempo con tu hermana, la historia justo comienza con un padre se sienta con sus hijos y empiezan a hablar, y una de las niñas de sus hijas le pregunta, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces, así de simple podemos empezar una conversación sobre la oración. Claro, y como platicamos, va a ser algo tan natural que nosotros podemos hablar con los niños. Y es importante que les enseñemos lo que la Biblia dice acerca de la oración, porque es natural aún para nosotros decir qué es la oración. Y un niño está con toda la curiosidad para comprender y para poder entender. Nosotros podemos decir, ok, la oración es hablar con Dios, y esto es totalmente cierto. Sabemos que la Biblia dice que es la forma en la que nos comunicamos con Dios. Pero decías hace rato, ¿cómo le hacemos? ¿Qué decimos? Porque no sé si les ha pasado, pero nos podemos llegar a quedar sin palabras. Sí. O tendemos a orar lo mismo. La oración por los alimentos siempre es la misma. Siempre decimos, Dios, gracias por los alimentos, bendícelos, amén. La oración de las noches y los días siempre es la misma. Entonces, aún nosotros podemos decir, ok, Dios, ya me quedé sin palabras, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Sí. La Biblia enseña más acerca de la oración, y es por eso que decías, Jesús dejó en la Biblia guías, y así como todo en nuestra vida, todo lo importante, Dios ya lo ha hablado. Y Él nos dio unas guías importantes, como lo son los 10 mandamientos, como es el Padre Nuestro, y como lo es también, bueno, vamos ahorita a platicar en el libro. Ok, entonces Ceci, me gustaría retomar lo que hemos abarcado hasta este momento. Y si tú apenas estás viniendo y escuchándonos en esta tarde, te invito a que puedas invitar a más personas, compartir esto, porque hasta ahora hemos visto el cómo enseñar la Biblia a nuestros niños, primeramente como parte de nosotros como maestros, como líderes, y retomamos 3 puntos, que fue ser modelo de la oración,
orar por ellos y enseñar lo que Dios dice en su palabra. Qué es la oración, cómo podemos orar, pero vamos a esa segunda parte que nos lleva más directamente con el niño, más que modelos, más de enseñar lo que dice después de todo eso, claro está, cómo el niño y tú van a ser como un equipo para mostrarle tal vez algún modelo que le sea más fácil orar y no se quede sin palabras o no tenga miedo a, no quiero orar porque no sé qué decir o tengo miedo a equivocarme. Entonces vamos ahora a esa parte. Sí, y creo que eso es algo que nos puede pasar a todos, a nosotros como adultos podemos también quedarnos sin saber qué decir, pero Dios nos ha dejado directrices en su palabra. Y creo que es necesario partir de la idea de que la palabra de Dios es real. Sí. Y es algo que no solo la Biblia habla sobre sí misma, sino también podemos comprobarlo con nuestra propia vida y con la vida de gente que nos rodea, en cómo la palabra ha transformado sus vidas. Y si es tan poderosa, es por eso que si oramos la palabra de Dios, son palabras que tienen poder, porque es la palabra de Dios misma. Entonces, creo que es ahí donde podemos centrarnos y aún enseñar a nuestros niños a que si oramos la Biblia, jamás nos quedaremos sin peticiones, ¿no? Jamás nos quedaremos sin palabras, jamás nos quedaremos sin ideas, porque la Biblia habla también acerca de eso. Entonces, creo que partimos de que es viva, de que puede enseñar a los niños también, y no solo confiamos en que la palabra de Dios es real, sino cuando nosotros oramos a Dios, estamos poniendo nuestra confianza y nuestro corazón en Él, porque sabemos que Él es real. Entonces, así como nos oye, también nos responde a través de su palabra. Qué hermoso pensar de esa manera y que es realmente cierto. O puedo acercarme, puedo orar, no me voy a quedar sin qué decir y al contrario, Dios escucha lo que yo le estoy diciendo, claro. Esté en donde esté, en la situación en la que esté. Y esto me hace recordar a lo que mencionábamos al inicio. El libro es este libro que estamos presentando el día de hoy, porque justo llega una persona, en una barbería, como dice el título, es en una barbería y hay dos personas, uno el barbero y esta otra persona llamada Martín. Entonces el barbero ve que esta persona llamada Martín, que es un estudioso de la Biblia, y tal vez es una historia que a ti te sueñe, que es de hace más de 500 años, porque fue verídica. Entonces esa persona le pregunta, oye, ¿cómo debe orar? ¿Cómo le hago? O sea, y es un adulto, ¿no? Preguntándole al maestro, al líder, podemos decirlo así. Así que ve más o menos viendo la situación, incluso que tal vez tú te sientas identificado. ¿Cómo puedo orar? Y Martín le escribió una carta, y es la carta que también nos relata aquí. Tú puedes orar de esta manera. Puedes, apréndete los 10 mandamientos, apréndete el credo de los apóstoles y me falta uno más. ¿Tú lo recuerdas? El Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Entonces le pregunta el barbero, pero ¿cómo yo puedo hacerlo, no? Claro. ¿Cómo oro esa parte de la Biblia? Y hay una cita que me gusta mucho y me gustaría poder compartírselas porque recuerden, o sea, no es quedarnos sin palabras y aún creo que la duda del barbero es muy sincera. ¿Cómo le puedo hacer? Y cuando Martín le contesta en su carta, el barbero se sorprende y el barbero dice, ok, ¿cómo quieres que le haga, no? Porque ya me dijiste que los 10 mandamientos, ya me dijiste que el Padre Nuestro, pero entonces tengo que leer cada noche el Padre Nuestro, tengo que leer cada noche y repetir el credo de los apóstoles y todo eso, y él le dice, no, tranquilo, quiero leerles la cita. Perfecto. Dice, ¿quieres decir, preguntó Pedro, que lo único que tengo que hacer es orar el Padre Nuestro todas las noches? Y él le dice, no, cuando pienses en estas palabras, por ejemplo, en el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, permite que tu mente y tu corazón presten atención a esto de forma muy cuidadosa. Entiende qué es lo que significa y esto te va a llevar a una oración más profunda. Y es que eso me encantó y la verdad que decía, Dios, tú eres sabio con nosotros y es por eso que nos has dejado directrices en tu palabra. Porque a veces podemos tener peticiones que no son lo que Dios desea para nosotros. Sí. Podemos estar queriendo hacer nuestra voluntad, nuestros deseos, pero cuando oramos, por ejemplo, a través del Padre Nuestro,
tenemos la certeza de que es la voluntad de Dios porque son aquellas cosas que están en su palabra. Exacto, esto me recuerda a una cita que vi en un libro que se llama Orando la Palabra de Dios, y hay una cita de John Piper que me gustaría también citar en este momento, y él decía: para mí absolutamente es esencial que mis oraciones sean guiadas, saturadas, sostenidas y controladas por la palabra de Dios. Sí. Y es muy cierto, si hacemos esta oración como una práctica al orar, como también decía el libro, la cita que acabas de decir, ¿no? O sea, nuestra oración va a ser más profunda de lo que hubiéramos imaginado. Hubiéramos pensado, claro. Exacto. Entonces, tú te dices, ok, me dice que tengo que aprenderme estos 3 puntos, pero tal vez te estarás preguntando, pues, ok, algo sencillo, fácil que siempre oramos son los salmos. Y sí, los salmos son para orarse, los salmos... son oraciones escritas. Exacto, va directo al Padre, va directo al Señor. Pero ¿cómo yo voy a orar, Brenda? Voy a enseñarle a mi hijo a orar los 10 mandamientos. ¿Cómo sería orar parte de los mandamientos? Y también, ¿no? Dios dice, por ejemplo, empezando con los 10 mandamientos, reconoce que yo solo soy tu Dios. Entonces, ¿cómo podríamos orar con esto? Dios, reconozco que solo eres Dios y que eres Dios en mi vida y que tú tienes el control de mi vida. Por ejemplo, el niño podría empezar a comprender que Dios lo ha creado, que Dios le ha dado un propósito, que Dios tiene en control su vida. Entonces, son como guías que nos ha dejado Dios para dirigir nuestro corazón. Y creo que también la oración es un acto consciente. Nosotros estamos verdaderamente, así como estamos hablando, Brenda y yo en este momento y estamos compartiendo con ustedes, la oración es esto. Y si nosotros estamos concentrados en lo que la Biblia dice, estamos hablando directamente con Dios. Exactamente. Estaba analizando porque al final del libro vienen estos 3 puntos: los 10 mandamientos, el Padre Nuestro y el Credo de los Apóstoles, y el Martín en su carta va explicando cómo orar todo esto, ¿no? Entonces, podemos mirar tan sencillamente los 10 mandamientos. Son 10. En Éxodo 20, del 3 al 17. Entonces, tenemos 10 puntos que nos podemos sentar con nuestro niño, tomar nuestro libro que tenemos en este momento y leerlo, y después de eso analizar con él. ¿Qué significa, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí? O si nos vamos a enfocar esa noche con el Padre Nuestro, vosotros puedes orar de esta manera: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sí. O sea, saber realmente qué significa. Y justo también aquí en el libro me encanta cómo lo ilustra Martín, y es parte de la carta que le da, ¿no? Él menciona, piensa la primera petición del Padre Nuestro: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice, cuando pienses en estas palabras, permite que tu mente y tu corazón presten atención muy cuidadosa a lo que significa todo esto. Y él empieza, puedes orar algo así. Y dice, oh Dios, me resulta difícil creer que estás realmente dispuesto a ser mi Padre. Es maravilloso que tengamos un Padre que es dueño de todo y quien puede acudir a mis oraciones. Así de fácil, así de sencillo. No es una forma de interpretar, sino es algo que está en la Biblia. Y solamente tú tienes que llevarla a la práctica. Sí, como decíamos, es comprender lo que dice la palabra y utilizar la palabra misma para hablar con Dios. Exacto. Así que no tengan miedo en el momento en el que digan, ¿cómo le voy a hacer? Este libro te lleva a eso, a ver la practicidad, la facilidad de tomar la palabra de Dios. Y Martín nos menciona en el libro, Sproul nos recuerda esta historia de que realmente esto es una guía. Así que, ¿por qué no comienzas con este método? Con tu pequeño, apréndete esos 10 mandamientos, el Padre Nuestro, el Credo de los Apóstoles, y poco a poco ve desenglosando cada uno. Retoma obviamente la lectura de toda la historia para que él pueda llegar a comprender todo esto, y posteriormente juntos
practicando en familia, puedan hacerlo. Será un momento muy lindo, ¿no crees? Sí, es una forma también de conectar con los niños. Creo que son momentos que van a recordar por el resto de sus vidas, que van a decir, mi papá, mi mamá me enseñó a orar de esta manera, y lo más importante es que desde pequeños, como hablábamos, les estamos dejando el fundamento. La oración, cuando los niños vienen a Jesús, los pone en su regazo y ora por ellos, sabemos que es el mejor lugar en el que pueden estar, cerca de Jesús, cerca de su corazón, y es ahí donde les estamos llevando también al enseñarles a orar a través de los 10 mandamientos, del credo y del Padre Nuestro. Wow, creo que ha sido un tiempo bien interesante, que incluso yo les animo, los retamos a que puedan hacerlo en casa. Tomen su libro del barbero que quería orar y comiencen con su lectura con sus pequeñitos. Recomendamos que sean los más grandecitos, los niños escolares de edad primaria, primarios también los llamamos, para que puedan hacer esa lectura y comenzar a orar. Durante todo este mes estamos hablando sobre la oración en los niños, y si tal vez te has perdido algo, síguenos en Lifeway Niños, porque hemos compartido muchísimas más ideas en Instagram, en TikTok, que ya tenemos, también en YouTube tenemos una sección también acerca de la oración y cómo podemos hacer esto parte, realidad en la vida de nuestros pequeños. Así que ha sido un tiempo bien bendecido, Ceci. Muchas gracias por estar con nosotros, compartir lo que el Señor te ha hablado a través de este tema en tu preparación para poder tener este tiempo aquí en Lifeway Niños. Y no sé si quisieras concluir con algo para todos los que nos están mirando en este momento. Pues una vez más es animarlos. La verdad es que este libro, como decía Brenda, es un recurso que se ha diseñado para enseñarlos, y sí tiene un lenguaje un poco más complicado que igual un niño preescolar no podría del todo comprender, pero creo que es un ejemplo también para ellos. Ok, si ve que nosotros oramos con el niño más grande, él también puede unirse, y así, como hablábamos, es un modelo para ellos. Recordemos que la Biblia es el recurso que Dios nos ha dejado, y es algo que retoma este libro. Entonces es impresionante cómo a veces podríamos pensar que ya no es actual, pero la Biblia y Dios nos demuestran que Él es el mismo que era ayer, que era hace 500 años y que es hoy y será mañana para nosotros y para los niños. Muchísimas gracias, Ceci. Realmente llevamos un reto para nuestra casa. Recuerden, es Dios hablando en este momento para que si tienes niños pequeños, niños en edad primaria, puedas comenzar este tiempo intencional con ellos y hablar de esta disciplina tan importante en nuestras vidas como cristianos, porque los niños escolares ya pueden aceptar a Cristo, ya conocen, ya comprenden, así que el Espíritu Santo hace su trabajo y nosotros solamente tenemos que ser obedientes. Y déjame decirles una muy buena noticia, este libro ya pueden adquirirlo en cualquier plataforma. ¿En qué plataforma? Lifeway.com, Amazon.com, Christian Books, o incluso puedes ir a tu librería cristiana favorita de tu ciudad, de tu país, y encontrar este y todos los demás recursos de RC Sprout. Así que este es un tema bien importante. Más adelante tal vez vas a ver por ahí en nuestras redes sociales que hay uno más que se llama El Mapa del Caballero, que es otro nuevo libro de esta serie de Sprout. Así que vamos a seguir hablando ahora del Mapa del Caballero. Y bueno, se vienen otros más libros que nos pueden ayudar a retomar distintos temas con nuestros niños escolares. Así que te animo a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda, siempre estamos haciendo dinámicas, y sobre todo en Instagram vamos a estar regalando 5 de estos. Si no nos sigues, ve nuestro post que justamente estamos poniendo en este momento y comienza a participar. Y sobre todo, comienza a orar con tus pequeños con este método tan sencillo. Solo 3 cosas: aprendernos el Padre Nuestro, los 10 mandamientos y el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles. Así que muchísimas gracias. Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Esperemos muy pronto otra vez ver a Ceci con nosotros. Muchas gracias. Y hablando sobre otros temas de cómo podemos hacer la inclusión o llevar inclusión dentro de la iglesia. ¿Te gustaría escuchar eso? Sí. Yo creo que sí, muchos de nosotros tenemos mucha necesidad dentro de nuestra comunidad, no solo de la iglesia. Entonces, Dios está aquí para que nos pueda ayudar a través de distintas personas que las prepara para que nosotros podamos aprender de ellos y llevar el evangelio a todos lados.
Así que nos vemos muy pronto. Una vez más, gracias Ceci, y nos vemos el siguiente mes con un nuevo recurso y un nuevo tema para conversar aquí en Lifeway Niños. Nos vemos pronto.